Póngase de pie, por favor. Vamos a adorar al Señor un minuto más. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre del Señor en esta mañana. Vamos a adorar al Señor un minuto más, un instante más. Por sus llagas sano soy, por su cruz soy libre. Sí, Señor. Gracias, soy. Padre. Por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Por sus llagas, por sus llagas sano soy. Sí, Señor. Por su cruz hoy libre soy. Alabado sea tu nombre, Dios. Por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Aleluya. Aleluya. Sí, Dios. Aleluya. La victoria está en ti. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. La has ganado para mí. La muerte vencida está. Aleluya. Gloria a tu nombre, Dios. Resucitaste, Rey. Sí. Amén. Sentado en majestad. Eres eterno Dios. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Padre. Aleluya. La victoria. La victoria Ya está en ti. Amén. Aleluya. La has ganado para mí. La muerte vencida está. Sí, Señor. Te alabamos. Te honramos en esta mañana. Jesús. Señor Jesús. Sentado en majestad. Señor. Eres eterno Dios. Aleluya. La victoria está en ti. Aleluya. La has ganado para mí. La muerte vencida está. Señor. Resucitaste. Oh, Jesús. Señor. Sentado en majestad. Eres eterno Dios. La iglesia dice esta mañana: aleluya. La victoria está en ti. Aleluya. La has ganado para mí. Aleluya. la muerte Aleluya. La victoria está en ti. Aleluya.
Cuántas gracias te damos, Señor, en esta mañana. Porque la máxima victoria la ganaste vos. Te honramos, Señor, en esta mañana. Te glorificamos. Y como si fuera poco, Padre, la ganaste para mí. Te alabamos, Señor. Esa tu victoria es para cada uno de nosotros. Nadie ha sido excluido. Todos hemos sido incluidos. La ganaste para mí. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos en esta mañana. Nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra vida interior te agradece. Te damos gracias, Señor. Has ganado. La victoria es tuya, te pertenece. Te sentaste ahí, en ese trono. La ganaste para mí, la ganaste para cada uno de nosotros. Herencia de Dios somos, pueblo del Señor somos. Gracias, Padre, gracias. Te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias por la oportunidad de disfrutar tu palabra entre nosotros, de estar juntos, de clamarte. Gracias, Señor. Esa victoria hizo que hoy seamos iglesias, todos diferentes los unos de los otros, pero somos uno. Esta mañana somos uno, porque la victoria está en vos. Gracias. Y la ganaste para mí, la ganaste para mí. Gracias. Puedes decir con tu voz en alto, la ganaste para mí. Para mí, Jesús, gracias. Yo soy ese propietario de tu victoria. La ganaste para mí, la victoria. La victoria está en vos, Jesús. Y la ganaste para tu gente, para tu iglesia. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Guíanos a toda verdad. Amén. Padre, amén, Señor. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga. Toma tu asiento, por favor. Gracias, chicos. Te voy a pedir, Ari, que puedas quedar. Una de las canciones con las que adorábamos al Señor al principio de la mañana, parte del coro decía: estamos dispuestos a darte todo, estamos dispuestos a darlo todo. En realidad, cuando nos disponemos a dar todo al Señor, lo único que hacemos es poner en evidencia que todo lo que tenemos es de Él, que nada es nuestro, en definitiva y en final. Y nosotros somos herederos de esta victoria. Y además de ser herederos de esta victoria, también somos participantes de esta victoria. Esta es una victoria que nos ha trasladado, dice la palabra. Ahora vamos a leer ese texto que nos ha trasladado. Esta victoria es tan fuerte, es un principio espiritual tan profundo, tan fuerte, tan puntual, tan tremendamente fuerte, que dice que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de los cielos. Somos hijos del traslado, como bien decía el pastor Jorge el domingo pasado a la noche. Somos hebreos, somos el pueblo que cruza. Nosotros somos el pueblo que cruza, somos hijos del traslado. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de los cielos. Es un proceso doloroso, no es un proceso fácil, es un proceso transformador, y como todo proceso transformador, es un proceso doloroso. No son dolores de enfermedad, sino que son dolores de transformación. El traslado es una transformación. Éramos una cosa y ahora somos otra cosa. No es que nos sentimos diferente. Éramos esclavos de la maldad y ahora somos libres de la maldad, pero esclavos en un nuevo tiempo y en una nueva gracia para el Señor. Somos un pueblo, pero también dice la palabra que somos piedras. Así que me pareció simpático poder titular esta charla, esta prédica esta mañana, Pueblo y Piedras. Y dice la palabra de Dios allí en 1 Pedro capítulo 2, del versículo 4 al 10. Lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios.
al acercarse a Él, o sea, al formar parte del traslado, del cambio de reino, al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo lleguen a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes, los creyentes, esta piedra es preciosa. Pero para los incrédulos, para los que no han sido parte o no forman parte todavía del traslado, esta piedra es una piedra que desecharon los constructores. Ha llegado a ser, esta piedra, disculpen, la piedra, estamos, gracias pastor. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. La versión Reina Valera dice adquirido, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora la han recibido. Amén. Gloria a Dios. Pueblo y piedras. Si hay una cosa que a uno le cuesta creer que sea algo vivo, es una piedra, ¿no? No hay cosa más muerta y más fría que una piedra. No conozco algo más frío y más muerto que una piedra, pero esta es una de las contradicciones que la palabra tiene, pero no contradicciones para nosotros, sino contradicciones para el tiempo que vivimos, para el mundo que vivimos. Dios ha desarrollado y ha sido tremendamente creativo cuando la palabra de Dios, cuando el apóstol Pablo está hablando de esto, de que vos y yo somos una piedra y de que este traslado nos ha convertido en pueblo y piedras sumamente importantes, preciosas, piedras vivas. Así que decir al que tenés al lado, sos un cascote no, porque un cascote no es una piedra. Sos piedra viva, todos los hijos de Dios. Antes esta piedra nos hacía tropezar, dice el apóstol Pablo. Antes esta piedra, por desobedecer a Dios, esta piedra nos hace tropezar. Es tan fuerte el fundamento, es tan fuerte su presencia, es tan fuerte su lugar en la construcción de este templo espiritual que dice el apóstol Pablo que nosotros estamos desarrollando. Es tan tremendamente central que dice que a los que desobedecen los hace caer. Solamente es una piedra de tropiezo, pero para nosotros es una piedra de construcción. Con esta piedra principal que es el Señor Jesús, que es la piedra preciosa, que ha hecho que cuando nosotros nos acercamos a Él, nosotros nos convirtamos en esas piedras, seamos parte del desarrollo del gran arquitecto dentro de su pueblo y dentro de la casa de Dios. Las piedras no se colocan por sí solas en la construcción. Poneme esa idea fuerza que quiero compartir esta mañana. Las piedras no se van ubicando solas. Yo no he visto a una piedra viva caminar. O sea, si bien nosotros somos piedras vivas, pero hablando de la construcción, nadie toma la decisión de qué lugar ocupar dentro del pueblo de Dios, dentro de la obra de Dios, aún sirviendo al Señor. Nadie dice, yo voy a ir para allá, a mí me gusta ese lugar, voy a ocuparlo. No, son puestas por el arquitecto. Por eso las piedras no escogen su lugar, sino que es colocada por el arquitecto de acuerdo a la ubicación prevista en sus planes. El apóstol Pablo, cuando escribía esto, seguramente estuvo inspirado en las obras
arquitectónicas del pueblo romano. Hay una foto que me gustaría poder charlar unos minutos nomás para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de una piedra viva, de una piedra que tiene un lugar y tiene una vida y una función, que si no está en ese lugar preciso y adecuado, esa función es destruida. Esa es la piedra principal. Si esa piedra la sacáramos nosotros aquí, no soy arquitecto ni constructor, sino es simplemente tratando de fijarnos en dónde estaba mirando el apóstol Pablo cuando dice que nosotros somos piedras vivas y que vivimos gracias a esa piedra principal que es preciosa, y que si esa piedra principal no estaría, toda la estructura se demolería, se destruiría. Si nosotros tomásemos la decisión de sacar esa piedra principal, este puente caería todo. Aunque parezca que cada una de las piedras que están al lado de la piedra principal son piedras que no hacen nada, tienen un principio y un lugar súper importante, porque sostienen la construcción que conduce o que preside la piedra preciosa o la piedra principal. El apóstol Pablo estaba inspirado en esta construcción, estaba inspirado en este tipo de puertas o de construcciones, como te decía antes, de los arquitectos romanos. Él decía, nosotros somos esas piedras. Jesús es la piedra principal. Jesús es la piedra que mantiene todo el edificio en construcción, que mantiene a cada uno en su lugar. Ninguna de estas piedras tendría esa forma si no hubiesen sido formadas por la mano de Dios. Por eso dice que es súper importante entender y comprender que nosotros no es que hemos aceptado al Señor, es el Señor que salió a nuestro encuentro para construir en nuestra vida un templo de piedras vivas. Los profetas en la antigüedad criticaban a los templos construidos con piedras muertas. Vamos a leer, en muchos de los profetas decían, criticaban, diciendo, este es un templo construido con piedras muertas, piedras que no tienen nada que ver con el principio real y espiritual de la construcción que Dios tiene preparada a través del traslado. Nosotros somos herederos de ese traslado. Nosotros vivimos en una nueva tierra. Por eso somos pueblo y piedras. No solamente somos pueblo y piedras vivas, piedras con un destino, con una identidad, pero también que ese destino no es incierto, sino que es una identidad que me ubica en el lugar correcto, en el momento correcto, en el tiempo oportuno, sirviendo y glorificando al Señor. Muchas de nuestras frustraciones vienen porque a veces buscamos corrernos del lugar que hemos tenido asignado o que Dios nos ha asignado, pero la felicidad en el reino, la felicidad que Jesús tiene preparada para nosotros, es una felicidad de piedra y de piedras vivas. Porque en esta muralla, en esta construcción, está toda nuestra salvación. Está todo nuestro destino. Están todos nuestros sueños. En el lugar que cada una de estas piedras ocupan, están todos nuestros sueños, están nuestros dones. Pero también está la piedra principal, que es el Señor Jesús, que hace que nosotros podamos vivir nuestro lugar como piedras vivas. Por ello, es que la vida del cristiano tiene aparentes contradicciones. ¿Cómo es que podemos ser una piedra viva? Pero también dice el apóstol Pablo, no tan solo somos piedras vivas, sino que además caminamos esta vida como perdedores, pero somos ganadores. Dice el apóstol Pablo, caminamos como desconocidos, pero somos conocidos. Caminamos en este tiempo y en este mundo como mentirosos. Lo estoy diciendo en otra versión muy personal, pero en realidad somos verdaderos. Es el apóstol Pablo que en 2 Corintios capítulo 6, cuando está escribiendo esto que forma parte también de nuestra palabra rema, dice, nosotros servimos con pureza y santidad porque somos piedras vivas. Porque somos piedras vivas, porque somos piedras de la construcción de un templo espiritual verdadero. Nosotros no tenemos patrimonios religiosos. No construimos con estas piedras vivas porque venimos de una cultura religiosa. Venimos de ser hijos del traslado. Dios nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz. ¡Gloria a Dios! Somos hijos
de este pueblo con piedras vivas en medio de la gran luz. Por eso dice que el único objetivo, el único plan, el más grande de los proyectos que tenemos de un traslado a otro es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Dice que ese es el llamado, que ese es el punto central. O sea, Él te llamó a ser parte de la construcción. Tu trabajo, mi trabajo es, en el nombre de Jesús, activar toda la gracia que Dios tiene preparada sobre nuestras vidas para que nosotros ocupemos el lugar, no que nos parece, sino el lugar que nos pertenece, porque Dios nos ha puesto allí, en ese lugar, para servirle, para honrarle, para bendecirle y encima, como si fuera poco, para ser feliz aún en medio de todos los problemas y de todas las circunstancias difíciles. Por eso, traslado, no somos hijos robados, sino que hemos sido adquiridos, somos posesión, somos herencia, pero además Dios se ha metido en el mal para rescatarnos. Dios ha metido su mano en pleno centro del reino de las tinieblas para rescatarnos de nuestras angustias, de nuestros líos, de nuestras tristezas, de nuestros dolores, de nuestros pasados sin resolver. No se puede ser una piedra viva cuando no todavía está moldeada desde esta perspectiva que Dios nos quiere que entendamos y que la podamos vivir. Decir, mirá, yo soy parte, yo soy hijo, yo soy heredero y también soy un hombre del traslado. Soy pueblo, pero porque soy pueblo es que yo necesito construir mi relación con la iglesia del Señor y con el plan de Dios desde una piedra viva. Somos pueblo y piedra. Es importante, quiero volver a invertir unos segundos en esta idea fuerza que charlábamos antes. La piedra no escoge su lugar, sino es colocada por el arquitecto de acuerdo a la ubicación prevista en sus planes. La palabra de Dios dice que nosotros somos absolutamente plenos, que el hecho de ser piedras nos coloca en una plenitud tremendamente deseable y al mismo tiempo transferible porque somos de influencia. Dice el apóstol Pablo, ahora vamos a leerlo ese texto, pero dice que esta piedra preciosa que ha logrado ser la cabeza de toda la construcción de nuestro templo espiritual nos deja plenos todo el tiempo y durante todo el transcurso de nuestra vida. Somos plenos. Este trabajo, esta obra de conquista que Dios ha hecho en nuestra vida a través de la muerte y resurrección del Señor Jesús, es una obra que nos deja plenos, que contesta y responde todas nuestras preguntas a la hora de servir al Señor y a la hora de mostrarnos qué es lo que vive en nosotros vive el Redentor, en nosotros vive el Rey de Reyes, en nosotros vive el Hijo de Dios, en nosotros vive el resucitado, en nosotros vive el hombre de Galilea, pero ese hombre de Galilea que fue a la cruz, que murió y resucitó y hoy nos ha puesto en evidencia, somos hijos, pero también somos un pueblo del traslado, hemos sido trasladados, muchas veces vivimos nuestro día, nuestra vida como si no fuésemos trasladados, como si tuviéramos un pie de turismo en medio del tiempo viejo con el tiempo nuevo, como que a veces pretendemos volver de aquel lugar de donde Dios nos sacó, a veces desobedecer, a veces ser desobediente, como leíamos en la palabra de Dios, trae como consecuencia que esta piedra, que es la piedra preciosa de la construcción del verdadero templo espiritual, nos haga tropezar. A veces tropezamos en lo que nos bendice. Muchas veces por nuestros egoísmos, por nuestras culpas no resueltas, por nuestro propio pecado. Muchas veces tropezamos en la piedra que nos bendice. Muchas veces tropezamos en la piedra que nos transforma. Muchas veces tropezamos en la piedra que nos ubica. Esta piedra principal que mostrábamos en la foto nos ubica. Lo que el diablo quiere es que vos te desubiques, que yo me desubique, que pierda realmente la visión de esta perspectiva espiritual que es la piedra preciosa que mantiene todo perfectamente bien construido, a cada uno en su lugar. Y aunque nadie te vea o aunque todos te vean, cada uno está haciendo lo que Dios le ha asignado. Somos hijos del traslado. No somos hijos de los que tropiezan. Antes tropezábamos, hoy Dios nos da la posibilidad de no tropezarnos más. Dios nos sacó de la torpeza. Gloria a Dios. Antes éramos torpes, ahora no. Antes esa piedra
nos hacía tropezar, ahora esa piedra nos hace construir, nos hace vivir bien edificados, nos hace vivir bien fundamentados, nos hace vivir armados y ocupando el lugar que Dios nos ha dado a ocupar para vivirlo y disfrutarlo con alegría. Por eso no tenemos que volver cada vez que nosotros no vencemos algunas cuestiones que tienen que ver con nuestro pasado, cada vez que cada uno de nosotros entiende que Dios le pide, mirá, saná esta herida, entregá este pecado, renunciá a este complejo. Cada vez que nosotros escuchamos a Dios hablar de esa manera y nosotros no hacemos caso al pedido de Dios, Dios no va a venir a sacarte tu carga o tu lío o tu pecado de la mano. Dios lo que hace es golpear la puerta, nosotros abrimos, Él se lo lleva si yo se lo doy. Cada vez que nosotros nos ponemos tercos o nos atascamos, nos tropezamos con la piedra que quiere bendecirnos. Nos tropezamos. Esta piedra no ha sido de tropiezo para nosotros en la nueva tierra. Esta piedra ha sido una piedra de bendición, es una piedra de bendición. Por eso nosotros somos piedra de bendición, porque hemos sido construidos y construimos. Hemos sido conquistados y conquistamos. Por eso, porque fui conquistado, es que yo estoy llamado a contar, a decir las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Lo que pasa es que a veces pensamos que las maravillas que Dios tiene que hacer tienen que ser súper sobre recontra naturales. Las maravillas de Dios son sobrenaturales, pero las maravillas de Dios están radicadas muchas veces en lugares silenciosos, como puede ser el traslado. Uno puede tener un traslado muy complicado, uno puede venir de las drogas o de cualquier historia de vida pesada, o uno puede venir de una historia de vida no pesada, pero sí complicada frente a Dios sin la sangre de Jesús derramada. Lo importante es que en medio del traslado, en esa función del traslado del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de los cielos, hay una construcción que Dios ya puso en mí. La victoria está en Él y la ganó para mí. Por eso yo soy esta mañana y todos los días de mi vida, hasta que el Señor venga a buscarnos o la muerte me sorprenda, piedra viva. Si yo no entiendo esto, puedo convertirme en una piedra de tropiezo para vos. Si yo no entiendo cuál es mi lugar en la casa del Señor, si yo no entiendo cuál es mi rescate, si yo no recuerdo mi rescate, si yo no lleno todos los tiempos que Dios me da para hacer crecer esta construcción espiritual, yo puedo convertirme en una piedra de tropiezo para vos. Yo puedo ser esta piedra espiritual que no valora, que no honra, que no honramos. Cuando vos no honrás del lugar de donde Dios te sacó y el lugar donde Dios te puso, eso se puede convertir en tu vida en una piedra que entorpece no tan solo tu vida, porque tropezás, sino que tu tropiezo hace que seas de tropiezo para otro. Es un buen momento para tomar una decisión, para decir, yo quiero ser una piedra viva, no quiero tropezar, lo que quiero es realmente ser de bendición, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, ser una piedra de bendición, ser una piedra de vida, ser una piedra que no produce tropiezos, sino ser una piedra que forma parte del lugar indicado, adecuado, y que forma parte de la construcción del verdadero templo espiritual. El Señor Jesús se enojó contra el templo porque ese templo era un templo construido por piedras muertas. Tan fuerte se enojó el Señor que echó a patadas a todos los mercaderes del templo. Jesús estaba teniendo en la cabeza esto que nosotros estamos hablando hoy, esto que el apóstol Pablo dice, estaba teniendo esto, por eso el Señor Jesús se enojó con esos templos construidos con piedras muertas. Pidámosle al Señor sabiduría en nuestra vida para entender cuál es nuestro rol, cuál es nuestro lugar. Es evidente que no es fácil, porque nosotros somos difíciles. Pero Dios tiene provisto a través de su Espíritu Santo todas las herramientas, o un cajón, una caja de herramientas bien precisamente identificadas para que cada uno de nosotros vaya a usar esa herramienta que necesita para corregir y para ser útil en medio de esta construcción que está gobernada por una piedra principal y preciosa. Por eso en esta iglesia nos gobierna el principio espiritual del pastor principal y el resto del pastorado. Porque este concepto, este principio espiritual, es un principio que viene de esta palabra que nosotros estamos hablando esta mañana.
La iglesia del Señor, y en medio de un tiempo eleccionario, no es democrática, pero tampoco es tirana. El principio de la construcción de la piedra principal es un principio que no es democrático. No es democrático, por eso la piedra no tiene libertad para elegir su lugar. Es la piedra principal la que a través de la construcción verdadera va poniendo el lugar de ubicación del resto de las piedras para que todo el edificio bien sostenido no se desarme. Nosotros como iglesia usamos ese principio espiritual y ahí es donde Dios nos bendice. Por eso esta mañana estamos hablando, o estoy hablando de lo que hablamos. Lo que estamos rescatando en la palabra de Dios es decir, bueno, ¿qué clase de piedra sos vos? Se me vienen muchas ideas, pero no. ¿Sos una piedra de construcción o una piedra que hace tropezar? O sea, ¿tu piedra bendice o estorba? ¿Qué piedra sos? ¿Qué clase de piedra sos? ¿Sos una piedra tallada por el rey o sos una piedra del montón? ¿Qué pasaría si cualquiera de las piedras que estaban dibujadas en ese puente o fotografiadas en ese puente, alguna de ellas diga, me corro de acá, quiero estar más arriba? ¿Sería imposible? En realidad sería posible, pero habría que romper todo lo que ya está construido. Tan solo porque una piedra dijo, no voy a ocupar el lugar asignado que tengo. El traslado nos asigna un lugar. Por eso cuando el Señor Jesús dice, yo tengo preparado un lugar para ustedes, no tan solo está hablando del reino venidero, sino que también está hablando del reino en la tierra, que es la iglesia local, que es el pueblo de Dios, que somos nosotros. ¿Cuál es tu asignación? ¿Cuál es tu lugar? ¿Qué hace falta que podamos hacer o en qué podemos ayudarte para que tu piedra se convierta en una piedra de crecimiento, en una piedra de bendición? ¿Qué hace falta? ¿Qué clase de piedra sos? Tal vez a lo mejor tu piedra está en un empedrado. Y no tiene la capacidad de ver para arriba. Bueno, rompamos el empedrado y dejamos que la piedra principal y preciosa acomode la construcción para que la gloria de Dios venga a tu vida y nosotros estemos felices, contentos, sirviendo al Señor en el lugar asignado. Servir al Señor en el lugar asignado es proclamar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. No es un lugar, no es una posición dentro del trabajo de la iglesia local. El lugar o la posición dentro del trabajo en la iglesia local es la consecuencia de ser un proclamador, de ser una piedra de construcción, que entendió que su único y verdadero objetivo, por el cual lo hace feliz, lo hace ser, me hace ser, te hace ser, es que hemos sido llamados para anunciar todo lo validero, todas las virtudes, todo lo válido, lo bueno, lo perfecto y lo grande que Dios hizo en nuestra vida cuando nos sacó de las tinieblas a la luz. Por ahí es un tiempo para moler tu piedra. O a lo mejor por ahí es un momento para moldear tu piedra esta mañana. Pero la gran pregunta que nosotros debemos responder al Señor es si uno es de estorbo o es de crecimiento. Ahora, ¿qué es ser una piedra de estorbo? Una piedra de estorbo es no entender que Dios te libera de lo que vos no querés liberarte. Una piedra que se convierte en una piedra que estorba es una piedra que está siempre pidiendo chupetín y hasta que el papá no le da el chupetín no deja de llorar por los rincones. Eso es una piedra de estorbo. ¿Qué es una piedra de estorbo? O una piedra que estorba, o una piedra que hace tropezar.
Es una piedra de aquel que anda hablando cosas que no tiene que hablar. Por ejemplo, el chusmerío, el mal hablar. ¿Viste la pollera que se puso María? No es una mujer con edad para que use esa pollera. Eso es un estorbo. Aunque María no te escuche, aunque la iglesia no se entere, infecta, contamina, estorba y hace tropezar. ¿Qué es una piedra de tropiezo? ¿Qué es una piedra que estorba? Es una piedra que no sabe que es piedra, que se dio cuenta que es piedra, pero no quiere ser piedra. Dios dice, vos sos una piedra de bendición. El traslado, el llamado de la oscuridad a la luz te convirtió en pueblo, pero además en una piedra de bendición, una piedra de construcción, una piedra bien formada, bien establecida, que ocupa su lugar y que mantiene en su lugar ocupado la construcción espiritual perfecta en unidad y permanece y prevalece sobre toda tempestad y sobre todo día malo y sobre todo día bueno. Una piedra que entorpece o una piedra que hace tropezar es alguien que cree que no vale para nada y que anda, como decíamos anteriormente, llorando por los rincones diciendo, nadie me ve, nadie me mira, al final no sé para qué hago esto. Es lo mismo que si alguno de los muchachos, por ejemplo, hoy de allí de multimedia, Joana, que Joana diga, ¿qué pasa? Nadie se da cuenta, estoy 2 horas todos los domingos a la mañana, todos los domingos a la noche, estoy acá. Una piedra de tropiezo es alguien que cree que sirve al hombre y que se olvidó que sirve a Dios, porque nosotros damos y hemos sido creados para alabanza de su gloria. Pobre Joe. No es el caso, te puse como ejemplo, pero solamente para adornar. Pero es un error. Es un error si ella cree que está sirviendo para la aprobación humana. Es muy probable que la aprobación humana no llegue nunca a la vida de Joana por su trabajo en el Señor. No es el caso de nuestra congregación. Pero que está mal, que Joana quiera o alguien la honre, alguien que se dio cuenta por el trabajo que hace y le diga, che, te bendigo, la verdad, qué importante que es tu lugar en esa construcción del equipo de multimedia. No está mal. Lo que está mal es que lo haga para eso. Eso es una piedra de tropiezo, es una piedra de estorbo. Lo que Dios quiere es que Joana sea en el equipo de multimedia la piedra que mantiene su lugar y que hace que su lugar en el momento oportuno y en el día adecuado la construcción se mantenga intacta y glorifique a Dios. Porque estas piedras vivas son piedras que glorifican a Dios contando, diciendo, proclamando, predicando de dónde hemos sido sacados, de dónde te sacó el Señor. ¿De dónde te sacó el Señor? A veces nos olvidamos de dónde venimos. A veces nos olvidamos de dónde venimos, eso nos angustia, nos deprime y nos convierte en piedra de tropiezo para nosotros mismos, porque tropezamos, porque pecamos. Pero también vivimos la vida entre el pueblo de Dios sin memoria, y lo que Dios quiere es que tengamos memoria. Por eso quiere y dice la palabra de Dios, ustedes son tan importantes que han sido sacados de la oscuridad a la luz. Vamos por piedras nuevas. Aceptemos nuestra asignación. Dios es fiel. Dios premia. Dios paga bien. Es más, es el único que paga. Es más, es el que mejor paga. Seamos piedras vivas. Somos pueblo. La consecuencia de ser pueblo es ser piedras vivas. No podemos ser piedras solas o un pueblo solo. Somos un pueblo con un objetivo. Somos un pueblo con una condición. Somos un pueblo con una asignación. Somos un pueblo ganado, extraído, adquirido, comprado para ser piedras vivas de edificación, de crecimiento, de gloria de Dios entre nosotros. Porque si Dios nos bendice,
como tantas veces hemos hablado desde este lugar, lo que Dios quiere es no solamente bendecir tu vida, sino bendecir todo lo que tu vida representa. Si nosotros cumplimos nuestro rol como piedras vivas, no tan solo Dios nos va a bendecir a nosotros en particular, sino que mientras nos bendice a nosotros, bendice toda la generación de lo que nosotros representamos. No tan solo la generación familiar, sino también bendice toda la generación del pueblo de Dios, que vive, que adora, que crece, que camina, que sirve al Señor. No tan solo bendice ese pueblo de Dios, sino que también, además de bendecirme a mí, bendice a mi ciudad, bendice el pueblo o bendice el barrio donde vivo, bendice los compañeros de mi trabajo, los compañeros de la facultad, los compañeros de escuela. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Quiero orar. Y quiero invitarte a que podamos orar. Yo siento como que Dios esta mañana está pidiendo tu piedra. Yo entiendo de parte del Señor que esta mañana hay quienes están frustrados porque no saben o no entienden o perdieron la memoria de quiénes son en las manos de Dios. Y yo quería hablar con vos puntualmente esta mañana. Por eso quiero pedirles que podamos estar con nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, porque la activación del Espíritu Santo está esta mañana entre nosotros. Y Dios en esta mañana quiere confirmar y quiere bendecir y quiere activar esa piedra viva en tu vida, en tus dones, en tus ministerios. Y yo entiendo que esta mañana voy a ser obediente al Señor. El Señor está llamando a los que por alguna cuestión u otra han perdido la memoria y se olvidaron de ese traslado, de ese lugar de cambio que Dios ha hecho, y que han vivido la vida cristiana aún caminando por muchos lugares, por muchas iglesias, como llevando en un bolso o en una valija esa asignación de piedra viva. Yo quiero esta mañana, en el nombre de Jesús, si vos entendés que Dios quiere transformar tu tropiezo en crecimiento, te quería pedir que puedas ponerte de pie allí en tu lugar. Solo si vos entendés que Dios lo está haciendo con vos. Solo si vos estás entendiendo de parte del Espíritu de Dios que Dios te dice: vamos a cumplir el rol por el cual fuiste llamado, fuiste llamada. En el nombre de Jesús. Si vos querés que Dios moldee tu piedra esta mañana, yo quería pedirte que puedas, en un acto de fe, ponerte de pie allí. Queremos orar por vos. Queremos orar por esa piedra tallada que Dios tiene preparada en sus manos y que a lo mejor todavía no la pudiste descubrir, no la pudiste ver. Dios te bendiga. Este es un buen momento, es un buen lugar. Dios te bendiga. Porque cuando Dios muele, cuando Dios pura, cuando Dios purifica, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Cuando Dios hace este trabajo, cuando dejamos que Él moldee esta piedra que tantas veces en nuestra vida se convirtió en esa roca que nos hace tropezar, que nos hace volver a pecar, que nos hace vivir en un círculo vicioso. Dios lo que quiere en esta mañana es dar
un paso más y decir, hacelo conmigo, Señor, hacelo conmigo. Gloria a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, te rogamos que tu gracia y tu misericordia desciendan sobre la vida de estos hermanos que están puestos de pie en esta mañana aquí. Padre, te pido en el nombre de Jesús ese trabajo transformador, renovador, venga sobre sus vidas en este momento, en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y en el resto de tu pueblo, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad. Señor, yo imparto en el nombre de Jesús en la vida de cada uno de mis hermanos la gracia del Padre, la gracia del reino de los cielos, que hace que en esta mañana digamos, piedras vivas, pueblo comprado, pueblo adquirido. Señor, no tenemos nada para ofrecer, pero sí tenemos para agradecer. Y hoy te ofrecemos gracia, gracia, gracia. Señor, muchas gracias por perdonar tal multitud de errores. Te alabamos, Señor, te bendecimos en esta mañana. Hágase tu voluntad entre nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ponete de pie ahí donde estás. Vamos a terminar adorando al Señor. No tengo nada para ofrecer. El Señor te bendiga ricamente en esta mañana. Ofrecer nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada que me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, porque tú eres digno, eterna Jesús. Tú eres digno, digno, solo ante ti yo me inclino. Y hoy como iglesia te decimos, no tengo nada, yo tengo nada para. Nada que te pueda, solo un corazón que se sabe perdonado, quebrantado. Una y otra vez. Hemos caído sobre la piedra que nos quebrantó. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione,
Tú nos has dado vida, solo tú. Cuando estábamos muertos, que me hace suspirar. Estábamos ciegos y ahora vemos, y hoy me inclino ante ti. Tú eres rey, multitud de errores, me inclino. Rey que perdona, Rey que perdona. ¿Cuántos pecados nos has perdonado? Me inclino ante ti. Tú eres digno, al que venció la muerte. Y se entregó por nosotros. El que no escatimó ser igual a Dios, sino que se entregó y se humilló, sufriendo la muerte. Digno. No es más la iglesia, dice digno, digno. Solo ante ti yo me inclino. Jesús, te damos gracias. Tú nos has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable. Nos has arrebatado de las manos del enemigo y nos has dado vida en ti, vida en ti, vida en ti. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea. y toda la iglesia dice, sea la gloria, sea la gloria, Sea la honra, a nuestra piedra principal, al arquitecto, a la cabeza de la iglesia, sea la gloria. Sea la gloria al que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Sea la honra y el poder, sea la honra y al que está sentado, al que vive para siempre y siempre. sea la gloria, Sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra, sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria.
alabamos, Jesús. Vos sos la piedra angular, preciosa, preciada. Gracias, papá, gracias. Papá, gracias por esta mañana. Nos despedimos, papá, pero gracias que llevamos tu presencia en nuestro corazón para seguir anunciando tus virtudes. Señor, gracias, Padre. Bendecimos todo este día, bendecimos a las mamás. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, papá. Amén. Dios te bendiga. Nos estamos viendo esta tarde a las 19 horas.